Muy bien, no todo es lindo. No todo es lindo, la economía argentina es lo menos lindo. Es lo menos lindo. Recién hablamos del presupuesto, que tiene algunos componentes técnicos que vos te podés perder por ahí, pero si nos metemos, Majo, en el nivel de actividad y sobre todo en el número de desempleo, bueno, tenemos algo muchísimo más concreto, ¿no?, de lo que hablar. Sí, efectivamente. Ayer el INDEC dio a conocer los datos de actividad y de empleo y desempleo, ¿no?, que es el dato que importa, y se muestra lo que ya venimos diciendo desde hace rato, que es la consolidación de un primer semestre con una contracción de 3,4%. Pero yo me quiero detener un poquito en este número. 3,4% es lo que cayó la economía el primer semestre de 2024 respecto de 2023. Ahora bien, cuando uno ve o una ve por sectores, hay un sector que crece mucho, que es el agro, lógicamente porque en el año 2023 el agro sufrió una sequía enorme, entonces ahora el solo hecho de estar en condiciones normales hace que registre un crecimiento enorme que de alguna manera morigera la caída de la actividad total del Producto Bruto Interno. Pero si le quitamos el efecto del agro, la economía argentina cayó en el primer semestre del año 6,6%, una catástrofe. 6,6% es la caída del Producto Bruto Interno argentino, sin tomar el agro, que digo, ¿no? Tiene un efecto positivo muy grande, como resultado de comparar con un año de sequía. Y todos los sectores muestran caídas incluso más fuertes. La industria en el primer semestre cayó 15,6%, la construcción 21%, el comercio, lógicamente atado a los ingresos salariales y estipendios de jubilaciones, 12,6%, la intermediación financiera 11,7%, porque claro, hay menos transacciones, claro. Hoteles 3,1%, es decir, los únicos sectores que muestran algún tipo... Hasta ahí, una catástrofe. Una catástrofe. Una catástrofe. Sí. Ahora, porque ahora vas a hablar de sectores que tienen una mejora y entonces morigeran un poco la catástrofe. Exactamente. Pero... los únicos que morigeran son, como digo, el agro, que explicamos ya, ¿no? Quiero que quede claro esto, como comparás con un año que fue una catástrofe natural muy fuerte, que es la sequía, bueno, ahora muestra un crecimiento, y después pesca y minería, que muestra algunos crecimientos. Ahora bien, el gobierno viene diciendo que el piso ya se tocó, que entonces ahora todo lo que viene es positivo, que viene creciendo, etcétera, etcétera. Lo cierto es que si bien julio mostró una recuperación respecto a junio, agosto vuelve a caer. Tanto la industria como la construcción vuelven a mostrar caídas. Comparado mes con mes, con lo cual todavía no está claro cuándo termina esta caída. Les quiero hablar del dato de desocupación, de desempleo. Bueno, el Frente de Todos terminó su mandato con una desocupación del 5,7%. Decíamos que no era la panacea porque había muchos problemas de ingresos, pero el frente de la desocupación estaba realmente bien, digamos. O sea, una tasa de desocupación de 5,7%. Sí, la discusión era más qué calidad de ocupación exactamente, había, qué calidad de empleo había y en qué condiciones, digamos, salariales, ¿no es cierto? Ingresos que no llegaban y que ahora cayeron más todavía. Pero en los primeros 6 meses del gobierno de Milei, la tasa de desocupación hoy está en 7,6%, es decir, creció 2 puntos. Y esto, claro, es la contracara de los 655.000 puestos de trabajo que se perdieron en la economía, entre formales e informales. 655.000 puestos de trabajo, es un montón. Y eso es un poco el panorama de las nuevas, los datos más frescos de la economía. Ahí hay una pregunta que me parece que es clave hacerse, porque lo que se ve por todos estos números que vos das, también se ve en la calle y es un sufrimiento extremo de una parte de la sociedad. Cada vez más grande, arrancó con los más desguarnecidos, que no la estaban pasando bien, pero ahora la están pasando mucho peor, y continúa y sigue con todos. La pregunta es, ¿tiene sentido?
Bueno, es una pregunta perfecta que da en la clave, ¿no? Porque la sensación es que, si bien los últimos datos muestran que la aceptación o la mirada positiva del gobierno de Milei empieza a recrudecer y no es tal como venía siendo hasta ahora, ¿no? Lo cierto es que todos los economistas de cualquier signo político, incluso tenemos expresiones de Cavallo, del vicepresidente de Moody's, ¿no? Que lo menciono siempre porque me parece un dato muy particular, vienen diciendo que este ajuste del gasto no es suficiente. Dicho en criollo, el sufrimiento que estamos haciendo los argentinos y las argentinas en términos de ajuste fiscal, con ajuste salarial, con caída del consumo, caída de las jubilaciones, caída de la actividad, ¿no? Del comercio, de todo lo que vemos alrededor, no es suficiente. Y si no es suficiente, quiere decir que es un ajuste en cierta medida en vano, porque lo que están diciendo todos los sectores, sobre todo el capital financiero internacional, lo que está pidiendo es una devaluación, porque lo que está viendo es que Argentina no está acumulando reservas, que por el contrario, en los últimos 2 meses, desde mayo que el Banco Central no compra reservas y se está desfinanciando y ve, cada vez menos chances de que le paguen la deuda. Claro. Entonces, ahora, eso es una encerrona tremenda, ¿no? Porque no solo vuelve inútil el esfuerzo que estamos haciendo, bueno, qué sé yo, que nos hacen hacer, sino que además, si efectivamente termina en una devaluación esto, el esfuerzo volvemos y el a lo mismo, absolutamente. Vuelve a darse, ¿no? Tiene que volver a darse, y la tasa de inflación, que supuestamente es un logro, que podemos conversar qué tal logro es un estancamiento, porque también hubo estancamiento en la tasa de inflación. Saben que no logra el gobierno perforar la tasa de inflación del 4%. Claro. Una eventual devaluación volvería a hacer una espiral de precios hacia arriba con poco resto, ¿no? Porque me parece que lo interesante acá es que el gobierno de Macri ajustó el salario 20%. El Frente de Todos no logró revertir esto, ¿no? Me refiero, el gobierno de Macri, si se toma 2019 versus 2015, que es el final del gobierno de Cristina, el salario cae 20 puntos. El Frente de Todos no logra revertir eso, está bien, con pandemia, con guerra, con sequía, no es menor, más allá de que esté tan caído en desgracia el gobierno de Alberto Fernández, hay que decir estos elementos, que son elementos muy fuertes, y en los 9 primeros meses de Milei se registra una caída del salario del 10%. Entonces, ¿esto cómo se logra? Se logra porque había espalda, pero ahora cada vez la espalda es menos, porque si la gente está saltando los molinetes, si no llega a fin de mes, saltando los molinetes para no pagar la tarifa del subte, del transporte, exactamente, sumado a las tarifas. Y además, insisto, hay algo que pareciera que nunca termina de alcanzar. ¿En qué sentido no termina de alcanzar? Porque tampoco el ajuste que se hizo de tarifas es suficiente. Hay quienes dicen, ¿no? Hace poco escuchaba a economistas que dicen, bueno, va a tener que volver a aumentar los servicios públicos. Entonces, estás en esta encerrona que parece no tener fin, y me parece... Siempre es para abajo, ¿no? El ajuste. Siempre es para abajo, claro. Bueno, y la regla fiscal de la que hablaba Hernán recién también es una regla fiscal casi perversa, ¿no? Porque me gustaría detenerme al linkeo con lo del presupuesto. La regla fiscal dice algo así como: si nos sobra plata, bajamos impuestos. Si falta plata, ajustamos el gasto, ¿no? Porque entonces yo digo, bueno, si me vas a sacar impuestos porque te va bien, en vez de gastar más, cobré impuestos a algún rico cuando te va mal. No. O sea, si te va mal, ajustás el gasto. Si te va bien, sacás impuestos. Claro. Y probablemente encima los impuestos se los saquen a los ricos. O sea, nunca jamás mejorás el gasto, ni mejoras. Entonces también en ese sentido también tiene inconsistencias, porque entonces decís, bueno, ¿y cómo vas a crecer 5%? Claro. Porque el consumo no se va a mejorar. Va a estar planchado, va a estar medio en estos niveles, no vas a tener un impulso grande. Las exportaciones, dice el presupuesto, pero de vuelta, vos, para que las exportaciones crezcan mucho, tiene que ser o que varíen los precios internacionales de lo que vos vendés, es decir, yo exporto soja y si espero que el precio de la soja suba muchísimo,
eso me puede traer un aumento en la riqueza, digamos, en el valor de las exportaciones, pero eso no se ve por delante, o de las cantidades, y tampoco, porque este año fue un año de buena cosecha y demás, con lo cual no es claro de dónde van a crecer las exportaciones, y ellos esperan también un crecimiento muy fuerte de la inversión. Hay que ver si lo están mirando en términos de RIGI y demás, pero bueno, suena a inconsistencias. Bien, y eso lo están viendo también algunos, hablábamos del CEPA recién, otros... Sí, acaba de salir el informe de coyuntura de Cifra, digamos un centro amigo del CEPA, todos formados al calor de Eduardo Basualdo, un economista de Flaxo, que, bueno, economista que viene trabajando temas, otro día vamos a hablar de Basualdo con mucho gusto. El informe de Cifra, que es el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, de la CTA, acaba de publicar su informe de coyuntura número 44, dicho sea de paso, gente que también trabaja hace mucho, elaborado por Pablo Manzanelli y Leandro Amoretti, y el informe muestra buena parte de lo que vengo comentando, que tiene que ver con la incapacidad del gobierno de acumular reservas, de cómo se recrudece los requerimientos de dólares. Les digo, 3 fuentes. Por un lado, hay que pagar las importaciones que se patearon a principio de año. Entonces ahora te viene pagar importaciones ya realizadas. Por otra parte, bajaste el impuesto país, con lo cual se abaratan las importaciones, sumada a la apreciación cambiaria. Claro. ¿Qué es la apreciación cambiaria? Todos nos damos cuenta que el dólar está más o menos planchado y la inflación no, con lo cual hoy en cierta medida es más barato comprar un importado o irte de viaje al exterior que hace 10 meses. Olvídate, vos sabés que estuve en Esquel el fin de semana. Me dijeron la temporada estuvo malísima. No solo porque no van argentinos, sino porque tampoco van extranjeros. Porque estamos caros. Claro. Yo entiendo que para los argentinos que tenemos el salario muy depreciado, yo digo, pero ¿cómo te parece? Bueno, pero sí, estamos caros y hay sectores que pueden viajar al exterior y viajan al exterior. Efectivamente, entonces, apreciación cambiaria más la baja del impuesto país, más lo que te decía, las importaciones, más los vencimientos de deuda que se recrudecen. Bueno, todo eso lleva a la necesidad de cada vez más dólares que el gobierno no tiene, no está consiguiendo, y empieza a tambalear este modelo. Por eso digo, ¿vale la pena? O la pregunta que vos me hacías, ¿vale la pena todo el esfuerzo que estamos haciendo, que el pueblo argentino está haciendo supuestamente en pos de una mejora? Yo creo que no. Majo Castel lo dijo, 9:36.